Este es el primer modelo de oración que vamos a ver. Y cuando nosotros queramos orar conforme a la voluntad de Dios, podemos hacerlo en un primer lugar como Jesús lo hizo, siguiendo el ejemplo que Jesús nos dio cuando los apóstoles le pidieron que les enseñara a orar. Cuando los apóstoles ven que Jesús tiene una vida pública muchísimo más poderosa que cualquier otra persona, se admiran de esto y entonces comienzan a pensar, a preguntarse qué es eso que mantiene a Jesús en mayor poder, en mayor gracia, en mayor tranquilidad y en mayor paz que a todos los demás. Y se dan cuenta que es porque Jesús tiene una comunión con Dios, él guarda una relación directa con Jehová. Y entonces, cuando Jesús regresa de orar en una de las ocasiones, los apóstoles le dicen y le piden, Señor, enséñanos a orar, porque entonces se habían dado cuenta que este poder que Jesús manifestaba en su vida pública provenía de su vida en intimidad con el Padre. Y este ejemplo de la oración de Jesús lo tenemos primero en Lucas 11 del 1 al 4, que es el que vamos a revisar, pero también lo encontramos en Mateo 6 del 9 al 15 y luego les paso este dato porque ya pues está en, debe ser Juan o debe ser Marcos, pero ya se los paso. Después me falta corregir eso. Entonces vamos a ver cómo ora Jesús y el ejemplo que nosotros debemos seguir si queremos orar conforme a la voluntad de Dios. Nos dice la palabra, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Entonces, en esta oración que Jesús nos pone de ejemplo, nosotros podemos ver que Él se enfoca en distintas situaciones, en distintos elementos. En primer lugar, vemos que se enfoca en el Padre, que se enfoca en adorarlo. Nos dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Ahí se está enfocando en alabar a Dios. Luego nos dice, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Entonces, este segundo enfoque que nosotros podemos ver refiere a la voluntad perfecta de Dios. Jesús está enfocando en pedir la voluntad de Dios, que se haga de la misma manera en que se hace en el cielo, así también en la tierra. Luego, en tercer lugar, tenemos este enfoque en el presente. Jesús está enfocando en el día de hoy, bueno, obviamente en su tiempo cuando él lo dijo,
y le dice al Padre, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. O sea que se está enfocando en una necesidad presente, en una necesidad del aquí y del ahora. Es un enfoque en el presente. Después, en este versículo número 4 vemos, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Entonces Jesús hace un enfoque hacia atrás, hacia lo que pasó, hacia los pecados, porque si hubo pecado es porque se hizo algo mal. Y si se hizo algo mal, estamos hablando en pasado, en lo que ya pasó. Y luego Jesús se enfoca en un tiempo futuro y nos dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Entonces, en el momento en que venga la tentación, en el momento en que llegue el mal, en que llegue un ataque del enemigo, Jesús pide que Dios los proteja, que el Señor los defienda. Y entonces aquí tenemos este primer modelo que Jesús nos, nos enseña y que encontramos en los evangelios. Es una oración que hace enfoque en primer lugar en la voluntad de Dios. Entonces entendemos que cuando nosotros oremos, tenemos que pedir la voluntad de Dios. Luego también tenemos un enfoque en quién es Dios. Tenemos que orar reconociendo al Señor, reconociendo que Él es Dios. Y luego tenemos un enfoque en nuestra necesidad presente. Cuando nosotros oremos, tenemos que orar y pedir por lo que estamos necesitando en el día de hoy. Y luego tenemos que también enfocarnos en lo que hemos hecho, en lo que hemos fallado para pedir perdón. Y finalmente, también Jesús nos dice y nos da un modelo que nos permite saber que nosotros podemos orar por nuestras preocupaciones, por lo que nos preocupa del día de mañana. ¿Tienen alguna duda hasta aquí? Bueno. No. Muy bien. Vamos a pasar aquí. Este es el segundo modelo de oración. Y para ejemplificarlo, vamos a recurrir al Salmo 91. Este modelo consiste en decirle a Dios, en cuando nosotros vayamos en oración, decirle al Señor, tú dijiste, cada cosa que nosotros veamos en la palabra, cada promesa que nosotros encontremos en la Biblia, cuando nosotros oremos podemos decirle al Señor, yo te pido esto porque tú lo dijiste, yo te pido esto porque tú ya lo prometiste. Y entonces, uno de los puntos para hacer una oración de acuerdo a este modelo es hacer que su palabra sea mi petición. Y vamos a ver el Salmo 91, que nos dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Entonces, cuando yo estoy orando de esta manera, lo que puedo hacer es decirle, Señor, yo te pido que seas mi esperanza, yo te pido
que seas mi castillo. Yo te pido que me libres del lazo del cazador, de la peste destructora. Te pido que me cubras con tus plumas y que debajo de tus alas me mantengas seguro. Te pido que tu verdad sea mi escudo y sea mi adarga. Y te pido que me libres del temor del terror nocturno. Y entonces de esta manera, cuando nosotros leemos la verdad de Dios y nosotros la volvemos una petición, estamos orando conforme a la voluntad de Dios, porque si tenemos algo en la palabra es porque Dios nos lo ha dado. Y otra forma de orar de esta manera es que la palabra de Dios sea nuestra declaración. Y aquí vemos en estos primeros versículos, este mismo salmo está haciendo declaraciones, está declarando. Dice, diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Aquí mismo el salmista está declarando. Entonces, cuando nosotros vengamos a la palabra, podemos declarar lo que encontremos, que el Señor es nuestra esperanza, que el Señor es nuestro castillo, que el Señor nos libra del lazo del cazador y que también nos libra de la peste destructora. Podemos declarar, caerán a mi lado 1000 y 10,000 a mi diestra, mas a mí no llegará. Ciertamente con mis ojos miraré y veré la recompensa de los impíos, porque he puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por mi habitación. Entonces, cada vez que yo quiera orar conforme a la voluntad de Dios, puedo declarar lo que yo veo en su palabra para mi vida. En tercer lugar, este modelo de oración nos enseña que su palabra es mi intercesión. Este mismo salmo está de hecho escrito en tercera persona. Entonces, entendemos que cuando nosotros queremos interceder por alguien, cuando nosotros queremos pedir por alguien más, podemos venir a la palabra e interceder de acuerdo a lo que ya está escrito para la vida de otra persona. Y como les mencionaba, este mismo salmo está escrito en tercera persona. Es en sí mismo una intercesión, porque nos dice el salmista, Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. No, mentiras. Está en segunda persona, pero sí se cumple que es una intercesión. El salmista está intercediendo por alguien más, le está diciendo que Dios lo va a librar, que Dios lo va a proteger, que van a caer sus enemigos, pero que Él no va a caer, que va a haber, de hecho, el castigo de los impíos, porque ha puesto a Jehová por su esperanza. Y dice el salmista para otra persona que Jehová mandará a sus ángeles cerca suyo, a que lo guarden en todos sus caminos. Entonces, este es un modelo que también podemos utilizar cuando nosotros queramos orar la perfecta voluntad de Dios. ¿Tienen alguna duda de este? No, Muy bien. todo bien. Entonces vamos al
al tercero. Y aquí vemos este modelo, lo podemos llamar levantando el escudo de la fe. Levantamos el escudo de la fe cuando declaramos la palabra de Dios. Y ahora vamos a revisar los versículos en los que el Señor nos dice que Él es nuestro escudo, que Él es un escudo para sus hijos. ¿Alguien quiere leer alguno? Son los que les envía al WhatsApp. Bueno, yo empiezo, ya si quieren participar me dicen. El Salmo 32:7 nos dice: Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. ¿Alguien quiere decir el siguiente? Yo. Nuestra alma espera a Jehová, nuestra alma ayuda, nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. ¿Alguien más? El ángel de Jehová acampa alrededor de que le temen y los defiende. Gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Muy bien, el último. Efesios 6:16. ¿Quién lo quiere leer? Bueno, yo lo leo. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Entonces, aquí entendemos que la misma palabra de Dios es un escudo. Entonces, cuando nosotros nos levantamos en el conocimiento de la palabra, cuando nosotros empezamos a escudriñar su palabra, a conocer las promesas de Dios, a conocer los planes y la voluntad de Dios, es que nosotros podemos usar la Biblia como un escudo, así como lo hizo Jesús cuando se fue, cuando se apartó en el desierto y oró y ofreció ayuno, que también es un gran ejemplo de la oración, de cómo tiene que ser la oración. Jesús sabía que se acercaba el día en el que se tenía que cumplir el propósito de su vida, el día en que tendría que hacer su sacrificio, y entonces él se aparta en el desierto y ofrece ayuno a Dios y ofrece constante oración. Y entonces cuando llega el enemigo y lo quiere atacar y le dice que se lance y que si cae las rocas serán convertidas y entonces nada le va a pasar, Jesús le responde con la misma palabra, que no hay que tentar a Dios. Y luego el enemigo lo ataca haciendo referencia a su ayuno, a que no ha comido, y Jesús le dice que en la Biblia está escrito que no solo de pan vivirá el hombre. Entonces, este es un claro ejemplo de cómo la palabra es un escudo que nosotros podemos levantar ante los ataques del enemigo. Y cuando nosotros declaramos la palabra, lo que tenemos que buscar siempre es, en primer lugar, declarar que todo va a estar bien, luego que ante cualquier circunstancia podemos saber en Dios, por lo que Él nos ha dicho, que algo nuevo está sucediendo, y en tercer lugar, que Dios nos dará una cosecha mayor. Y esto también viene en los versículos que les mandé. Tenemos el punto número 1. Nosotros podemos declarar que todo está bien,
todo va a estar bien en oración, porque la palabra nos dice en Salmos 112, del 4 al 7, resplandeció en las tinieblas luz a los rectos, es clemente, misericordioso y justo. El hombre de bien tiene misericordia y presta, gobierna sus asuntos con juicio, por lo cual no resbalará jamás. En memoria eterna será el justo, no tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en Jehová. Entonces, podemos usar esta palabra que Dios nos da en Salmos 112 como escudo y decir que todo va a estar bien, porque aquí el Señor nos dice que el que confía en Él no va a resbalar jamás y que está en la memoria eterna del Señor, o sea que el Señor siempre lo recuerda y que su corazón puede estar firme y confiado en Jehová. Luego viene el ejemplo de algo nuevo está sucediendo. Nosotros podemos declarar esto y luego defendernos con la palabra, porque vemos en Romanos 8:28 que Pablo dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces yo puedo defender esa declaración de que algo nuevo está sucediendo, porque la palabra me dice que cada situación, sea difícil, sea sencilla, me cause temor, me cause dolor, me cause tristeza, yo sé que esa situación me va a ayudar a bien, porque la palabra de Dios me lo ha dicho, porque Dios me lo ha prometido. Y entonces yo puedo decir que algo nuevo está sucediendo, porque cuando termine esa prueba, cuando acabe ese momento, cuando termine esa temporada de mi vida, las cosas van a ser hechas nuevas para mí, porque ya no voy a ver a Dios de la misma manera en que lo veía antes de haber pasado eso. Si yo me enfermo y estoy muy grave y termino ese proceso, entonces ya no voy a ver a Dios igual, sino que todo eso me va a ayudar para ver a Dios como mi sanador, como mi médico, como ese padre que siempre está al pendiente de mí. Y entonces, conforme a eso, conforme a las promesas, conforme a lo que la palabra me dice en Romanos 8:28, yo puedo usar la palabra como escudo y decir que algo nuevo está sucediendo. En tercer lugar, yo puedo orar que Dios me dará una cosecha mayor, porque la palabra me dice en Job 42:10, y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Entonces, aquí es algo muy hermoso también, que cuando yo quiero orar conforme a la voluntad de Dios y vengo a la palabra, me doy cuenta de que la voluntad de Dios es darme una cosecha mayor de la que he recibido hasta ahora. Si yo pido la voluntad perfecta de Dios y me apego a orar conforme a su palabra, entonces voy a recibir como Job más de lo que ya he recibido hasta este momento. Eso si yo uso la palabra como un escudo, así como nos dice Efesios 6,
que la palabra sea un escudo para bloquear todos esos dardos del enemigo. Cuando el enemigo venga a decirme que no voy a salir de esa racha, que no se van a acabar mis problemas económicos o que ya no va a haber días mejores, yo puedo defenderme con la palabra y orar al Señor diciéndole que Él me va a dar una cosecha mayor. ¿Alguna duda hasta aquí? Bueno. No. Muy bien. Y vamos con este último modelo de oración para pedir la voluntad de Dios. Y vamos a ver en Apocalipsis 22, una de las oraciones más cortas que podemos encontrar en la Biblia. Muchos también dicen que la oración más corta es la que Pedro hace cuando se está hundiendo, porque recordemos que Jesús llega caminando sobre las aguas y Pedro le dice que él también quiere hacerlo y Jesús le dice que vaya con él. Y luego Pedro desconfía y entonces se empieza a hundir y se desespera y le grita: Señor, sálvame. Muchos creen que esa es una oración, la oración más corta, pero aquí vemos una que es aún más corta. Nos dice Apocalipsis 22. Y el espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye diga: ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Entonces aquí vemos que una oración tan simple y una oración que es conforme al corazón de Dios, conforme a la voluntad de Dios, es pedir que Jesús venga, que Jesús vuelva por su iglesia. Y cuando nosotros hacemos esto, tenemos que hacerlo de la manera correcta, como lo vamos a ver en un ratito. Muchos a lo mejor caemos en el error de decir: ay, ya ven, Señor Jesús, porque a lo mejor vemos situaciones que no nos gustan, que nos desagradan, y entonces ya decimos: ay, Señor, ya mejor ven por tu iglesia, ya llévame. Y lo hacemos de una manera incorrecta. Luego están también los que piden que Jesús venga y entonces toman una actitud pasiva de: no, pues ya para qué me esfuerzo, ya para qué trabajo, ya para qué estudio, si ya está cerca la venida de Jesús, ya todos nos vamos a ir. Esa es una forma incorrecta de ver esto. Nos dice luego la palabra: el que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Estas son palabras de Jesús. Ciertamente vengo en breve. Y después vuelve a decir Juan: amén, sí, ven, Señor Jesús. Entonces, cuando nosotros tomamos como guía el modelo de esta oración, el pedir la venida de Jesús, nos estamos preparando en estos 5 aspectos. Primero, en amar a Jesús. Y este capítulo de Apocalipsis lo podemos contrastar con lo que nos dice el Evangelio de Mateo en el capítulo 25. Este capítulo nos muestra 3 parábolas que Jesús hace. En primer lugar, el de las 10 vírgenes. Luego está también la parábola de los talentos y luego también el ejemplo que Jesús da de las ovejas y de los cabritos. Entonces nos
cuando nosotros pedimos la venida de Jesús, nos estamos preparando espiritualmente para que Él regrese. Y cuando nosotros nos preparamos verdaderamente para que Jesús regrese, lo primero que hacemos es amar más a Jesús. Como nos dice el mismo Jesús en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 25, en la parábola de las 10 vírgenes, que 5 fueron insensatas y en cambio 5 llenaron sus lámparas con aceite. Y entonces cuando el marido llegó, esas 5 que tenían aceite en sus lámparas pudieron acompañarlo. En cambio, las que no se habían preparado, las que no tenían aceite en sus lámparas, fueron a comprar, y mientras ellas compraron, se les cerraron las puertas, y cuando regresaron con su aceite, el esposo les dijo que no las conocía, que se fueran. Y entonces entendemos que cuando nosotros amamos a Jesús, entonces nos preparamos para su venida, nos aseguramos de que nuestra lámpara tenga aceite para que cuando Jesús venga nosotros podamos recibirlo y podamos entrar con Él, que no nos cierren las puertas por andar comprando aceite porque no nos preparamos con anticipación. En segundo lugar, esta oración, cuando yo pido que Jesús venga, me estoy preparando en amor hacia los demás. Nos dice Jesús en Mateo 25, en el ejemplo de las ovejas y de los cabritos, que de su lado derecho están las ovejas y de su lado izquierdo pone a los cabritos. Entonces, del lado derecho, los que representan a las ovejas son esos que van a visitar a los que están enfermos y a los que están en la cárcel, a los que le dan comida al hambriento, son los que visten al desnudo, son los que le dan agua al sediento. Y entonces Jesús les dice: por cuanto lo hiciste por el más pequeño de mis hijos, también lo hiciste por mí. Y luego les dice a los cabritos, ¿no?, que ellos no visitaron al enfermo ni al que estuvo en la cárcel, no le dieron de beber a nadie, no cubrieron a nadie del frío. Y entonces, si no lo hicieron por el más pequeño de su rebaño, entonces tampoco lo hicieron por Jesús mismo. Y este ejemplo lo que nos enseña es el amor por los demás. Si nosotros nos preparamos en oración pidiendo que Jesús venga, vamos a aprender a amar a los demás, vamos a aprender a amar al que está sediento, a amar al que tiene hambre, a amar al que está en la cárcel, a amar al que está enfermo. Y conforme a eso vamos a avanzar en nuestra fe, vamos a estar listos para cuando Jesús vuelva. Y en tercer lugar, si nosotros oramos que Jesús vuelva, que Jesús venga, nos volvemos mejores administradores. Y esto lo vemos en contraste con Mateo 25, cuando Jesús explica la parábola de los talentos, que al que se le dieron 5 talentos, los multiplicó, consiguió otros 5 y se los presentó al Señor, que al que le fueron dados 3 talentos, los multiplicó, consiguió otros 3 y los presentó al Señor. Y luego al que se le dio solo 1 talento fue y lo escondió en la tierra, lo escondió, vaya, y cuando volvió Jesús no tenía nada que ofrecerle. Entonces Jesús lo reprende y lo llama mal siervo y
y le dice que él pertenece al crujir de dientes.